Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Nuevamente me comunico con ustedes a través de esta red social, a través de este medio de comunicación. Como siempre, para saludarles, para desearles un buen día, un feliz domingo en compañía de sus familias, pero sobre todo gozando de las bendiciones de Dios. Que la gracia, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios sean derramadas sobre ustedes, sobre su familia, en sus hogares, en su trabajo, ahora y siempre. Y bueno, mis amigos, como ya sabemos, el propósito de este momento es para compartir con ustedes la meditación de hoy, que sería la tercera parte de el tema llamado las cualidades de Jesús. Y que ahora esta meditación tiene por título Jesús, su humildad. Y como todos sabemos, mis hermanos, mis amigos, Jesús fue un ser humano. Aparte de ser hijo de Dios, fue hijo de hombre. Pero como hijo de hombre, fue humilde, fue sencillo. Y cuando digo que fue humilde, no quiero decir que no tenía que comer, no tenía dónde dormir, no tenía nada, no. Humilde se refiere en el aspecto espiritual, ¿sí? Porque muchos de nosotros consideramos la humildad con no tener nada, ¿sí? Y es muy diferente, es muy diferente de decir soy humilde a ser pobre. Es muy diferente la humildad y la pobreza, porque hay gente que tiene buena posición económica, pero que también es humilde en su corazón, humilde en su espíritu, de sentimientos nobles, dispuesto a ayudar, dispuesto a dar. Eso es la humildad, porque si tú eres humilde, la humildad te va a ayudar te va a llevar a ayudar, a dar al necesitado, a interesarte por las necesidades de aquel que sufre. Y eso fue Jesús. Por eso nuestro título es Jesús, su humildad. Y para ello, mis hermanos, mis amigos, me voy a permitir leerles el pasaje que encontramos ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, que a la letra dice, del 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, como dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ¿sí? Jesús se hizo humilde. Y la palabra de Dios nos dice que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su riqueza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo es esto de que siendo rico se hizo pobre? ¿Cuántos de nosotros que nos creemos tener dinero no queremos despojarnos de las riquezas materiales? Y cuando dice aquí que Jesús siendo rico se hizo pobre, no se refiere a que tenía, de él es todo lo que vemos, ¿sí? De él sabemos que de él es la tierra, de él la formó, él la hizo, ¿sí? De él somos nosotros, ¿sí? Pero cuando dice que se hizo pobre, no quiere decir que
no se refiere a lo material, sino a lo espiritual, porque Dios, siendo Dios, dice que se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre. O sea, se humilló a sí mismo, ¿sí? Se bajó, como decimos ahora comúnmente, ¿verdad? Se bajó hasta nuestro nivel. La única diferencia que él como hombre no pecó, ¿sí? Por eso la humildad de Jesús, porque él no conoció pecado. Pero bueno, Adán, el primer hombre, quiso elevarse y volverse como Dios. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para hacerse hombre. Todos sabemos que el pecado natural que traemos viene a consecuencia de la desobediencia del hombre, de la desobediencia de Adán y Eva cuando Dios los puso en el huerto del Edén. Ese es el pecado que traemos, la desobediencia. Cuando Adán, como dice aquí, el primer hombre, Adán, el primer hombre, quiso elevarse y volverse como Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en esa arrogancia, en esa vanidad, en ese orgullo, creemos sentirnos a la altura de Dios? Creemos sentirnos con el poder que Dios tiene. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos iguales a Dios? Y un ejemplo muy claro, tal vez no lo vivimos nosotros, pero el que hizo, el creador, el que fabricó el barco muy famoso, el Titanic, ¿sí? Él creyó que había hecho la octava maravilla y se atrevió a decir que ese barco ni Dios lo hundiría. ¿Y qué le pasó en su primer viaje? Así nosotros, mis hermanos, cualquier cosa que hacemos, nos creemos orgullosos, nos creemos vanidosos. Ay, no, pues no, yo lo hice, quedó muy bien, pero no le damos el crédito a Dios. Así es que Jesús vivió como hombre en la tierra que él mismo hizo, ¿sí? Que él mismo creó. Sabía todo. Entonces, ¿trató de impresionarnos con su grandeza? No. Jesús, a pesar de que juntamente con Dios, a pesar de que ambos hicieron la tierra, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, Jesús fue humilde. Y él nunca dijo, esto lo hicimos mi padre y yo hice esto, y yo hice el otro, yo hice aquello. No, Jesús no vino a darse a conocer a través de sus milagros. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Porque él ni siquiera, nosotros cuántas veces andamos diciendo, por ejemplo, los hijos de los políticos o los hijos de los presidentes, mi papá es presidente y yo puedo hacerlo, ¿sí? No, Jesús no vino con esa mentalidad. Jesús vino con la mentalidad de ser humilde de corazón, de mostrar a la humanidad que se puede vivir en esa humildad haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, él no vino para servir, sino para ser servido. ¿Cuántos de nosotros, nada más por un carguito que tienen, por un puesto que tienen, ya se sienten con todo el derecho de que la gente le sirva, de que la gente le rinda pleitesías, de que la gente le haga caravanas casi? ¿Cuántos?
Y sin embargo Jesús, ni siquiera, la única vez que lo reconocieron fue cuando entró a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Viva el Rey que viene en el nombre del Señor, y viva, Hosana, Hosana, ¿sí? Es la única vez. De ahí en fuera, algunos no le recibieron, otros sí, pero bueno, el tema es que Jesús siempre mostró humildad ante la gente, ¿sí? Entonces veamos. Jesús escogió su gente, escogió sus discípulos, ¿sí? Entre su mayoría, personas que eran con poco instruidas, ¿sí? Que eran un poco instruidas. Jesús no buscó las mejores escuelas. Jesús no buscó en las mejores iglesias. Jesús no escogió a su gente en las iglesias, no. Jesús, ¿de dónde sacó Jesús sus discípulos? Del mar, porque eran pescadores, ¿sí? Jesús escogió a pescadores, a gente que no estaba preparada, a gente humilde, que vivía al día, que vivía día al día, ¿sí? Que buscaba el sustento diario. De esa gente se valió Jesús. Él no buscó a los mejores catedráticos, a los mejores profesionistas, no, sino que buscó a gente que no estaba preparada, ¿sí? Y se hizo siervo. Jesús se hizo siervo, ¿por qué? Porque Él vino a servir, vino a enseñar, ¿sí? A tal grado que Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que un maestro, o que un jefe, o que alguien lave los pies a una persona humilde? No lo hemos visto. Déjenme decirles que ahora en las caravanas que vienen a esta iglesia, aquí en la iglesia de Ixtepec, hay personas que se dedican a lavar los pies a la gente campesina, ¿sí? Y vean cómo sale agradecida esa gente. Entonces, ese debe de ser nuestro servicio, la humildad, ¿sí? La humildad, tal y como lo mostró Jesús. Entonces Jesús se acerca a sus discípulos, ¿sí? Le lava los pies. Con este acto se acerca a los pobres, a los débiles, a los desdichados, para consolarlos, y nunca trató de que lo admirasen por sus milagros. Él nunca anduvo diciendo, yo sané al paralítico, yo le di vista al ciego, nada. Al contrario, cuando Jesús sanó a un paralítico, le dijo, ve y no le digas a nadie. En cambio nosotros, corre, ve y dile que yo te di, ve y dile que yo hice esto, ve y dile que yo el otro. Luego sale a flote nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestro ego. Luego sale a flote. Por una cosita buena que hagamos, queremos que todos nos aplaudan. Y nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios. Tú, mi amigo, mi hermano, tú que me ves, tú que me escuchas, si eres hijo de Dios, aprende a ser humilde. Y si no conoces de Dios, qué mejor que lo conozcas siendo humilde, porque Dios tiene grandes cosas para ti.
Así es que mi hermano, mi amigo, tú, ¿cómo eres ante tu prójimo, ante el necesitado? Debemos mostrar esa humildad. Dice Juan 7:34, nos dice de la siguiente manera. Juan 7:34 nos dice: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis estar. Perdón, Juan 7:3 y 4, perdón. Juan 7:3 y 4. Dice la palabra de Dios: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjense, ninguno que hace cosas buenas las hace en secreto. Y eso es cierto. Nosotros cualquier cosa, como decía, nosotros cualquier cosa buena que hacemos, queremos que todos nos aplaudan. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre actuó con discreción. ¿Sí? Cuando quisieron hacerlo rey, se fue a otro lugar. Porque recordemos que también que a Jesús lo querían hacer rey, lo querían nombrar como rey, ¿sí? Pero Jesús, viendo eso, se fue a otro lugar. Y dice Juan 6:15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando alguno de nosotros, digamos, que nos quieren proponer para presidente, para X cargo político, luego aceptamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos el beneficio para nuestra vida. No vemos el beneficio para el necesitado, para el pobre, sino para nosotros. Queremos ser reconocidos en la sociedad, queremos ser reconocidos en todas partes. Mira, ahí va el diputado, o ahí va el senador, o ahí va el presidente municipal, o ahí va el regidor, ¿sí? Queremos ser reconocidos por el cargo, no por lo que hacemos. Sin embargo, Jesús ni le daba lo mismo ser reconocido, pero Jesús, más que nada, Jesús vino a mostrar esa humildad. Jesús no vino a darse a conocer por los milagros. Jesús vino a dar a conocer la voluntad de Dios. Jesús vino a dar a conocer su palabra, su mensaje, la palabra de Dios, ¿sí? No vino a hacer fama, como dice un dicho aquí en México, ¿verdad? Cría fama y échate a dormir. No, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no debemos hacer eso. Debemos de ser humildes. ¿Cuánta gente que hay en el poder y que se dice ser cristiana, ¿sí?, le da más importancia a su cargo político que a las cosas de Dios? Así es que, mis hermanos, la gente cansada de la vida le decía, ¿sí? Jesús a la gente cansada de la vida le decía: vengan a mí, yo soy humilde de corazón, ¿sí? Vengan a mí. Dice ahí en Mateo 11, 28 y 29, nos dice de la siguiente manera: 11, 28 y 29, nos dice así, dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, en esa humildad, nos invita a acercarnos a Él, nos invita a que aprendamos a descansar, a confiar en Él, para que encontremos ese descanso en nuestra alma, en nuestro espíritu. Descanso, ¿por qué? Porque la carga del pecado, la vanidad, el orgullo, ¿sí? El exaltarnos a nosotros mismos, eso nos va agotando, eso nos va cansando. Por eso dice Jesús: venid a mí, y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que después de vivir en humildad, Jesús, al final de su ministerio, se humilló a sí mismo hasta la muerte, por obediencia a Dios, ¿sí? Aparte de que Jesús fue humilde de corazón, todavía se humilla ante Dios por obediencia a Él. Hay un pasaje en la Biblia donde nos habla de un joven rico y quería seguir a Jesús, y cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme, el joven rico mejor se dio la media vuelta y se retiró, porque le dio tristeza. Él estaba atraído por las riquezas materiales, por ese orgullo que le daba el dinero, por ese orgullo que le daba lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos sentimos orgullosos por lo que tenemos, nos sentimos orgullosos por lo que creemos, lo que alcanzamos o lo que somos. Y eso, mis hermanos, eso impide que la humildad de nuestro corazón salga a flote para bendición del prójimo, para bendición del necesitado. Cristo nos dio un ejemplo de humildad, nos dio un ejemplo de obediencia, nos dio un ejemplo de que se puede vivir bajo la voluntad de Dios. Para hoy ya dice aquí: lo escupieron, lo trataron indignamente, y por último lo condenaron y lo crucificaron entre dos malhechores. Lo peor que pudieron hacer con él. Para el Santo Hijo de Dios, la crucifixión fue la humillación extrema. Recordemos cuando después de que Jesús fue azotado, ¿sí?, en la cruz, en forma de burla, le pusieron: este es el Rey de los judíos, burlándose todavía, mofándose de él. Y esa actitud estamos tomando nosotros cuando no hacemos su voluntad, cuando no nos portamos conforme a la voluntad de Dios, cuando no ayudamos al enemigo, cuando nuestro egoísmo, cuando nuestra vanidad, cuando nuestro orgullo sale a flote, nos estamos burlando de Dios, de Cristo. Así como los fariseos, así como los romanos se burlaron de él,
así nos estamos burlando nosotros. Y mis hermanos, debemos de ser humildes de corazón, porque eso es lo principal para que podamos ser llenos del amor de Dios. Así es que, mis hermanos, ya para terminar voy a leer Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, donde nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó, Dios lo levantó, ¿sí? Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Veamos. Y Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 1:21, nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Dios le resucitó. A eso se refiere cuando dice Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Debemos de ser humildes de corazón, como dice su palabra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hagamos a un lado nuestro orgullo, hagamos a un lado nuestra vanidad, hagamos a un lado nuestro ego. Dice Pablo: despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Mis hermanos, mis amigos, que en verdad esta reflexión sirva en nuestra vida y podamos aprender a ser humildes. Repite conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque siempre tú nos enseñas y nos exhortas a que debemos de ser humildes, Señor, a que debemos interesarnos por las necesidades de nuestro prójimo, debemos interesarnos por aquel que sufre, por aquel que llora, por aquel, Señor, que ser abandonado, por aquellos que están en situación de calle, Padre eterno, por aquellos que andan, Señor, pidiendo una migaja para comer, Padre eterno. Señor, eso es lo que tú quieres que hagamos, porque dice tu palabra que por cuanto lo hicimos estos tus hermanos más pequeños, a ti te lo hicimos. Gracias, oh Dios, porque siempre nos exhortas, siempre nos hablas, Señor, para bendición de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar, ver este mensaje. Y como siempre te reitero, te recuerdo que compartas este mensaje, que le des like y que te suscribas. Vamos a procurar, ya ahorita por situaciones de salud, de enfermedad, no he podido subir los videos los miércoles, pero vamos a tratar, primero Dios, de ya retomar los miércoles también. Y bueno, preparemos nuestro corazón para el próximo domingo, sino el próximo domingo, que es 24, y recibamos al Señor en nuestro corazón. Bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu trabajo. Feliz domingo y nos vemos la próxima. Hasta luego.